Renunció, pero ayer hubo una votación, ¿no?, en diputados, sí, por unanimidad, justamente para decidir y aceptar esta renuncia de Juana Meri. Lo cierto es que todos votaron a favor, salvo un diputado. Sí. Solamente un diputado, el diputado Alfredo Schiavoni, diputado del PRO, Misiones, que está en línea en este momento. Vamos a preguntarle por qué él votó por la negativa en este caso. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, a ver, ¿por qué decidió votar por la negativa? Bueno, la verdad es que entendí que había que rechazarle la renuncia para que actuara la comisión investigadora. Y bueno, con los elementos que hay a la vista, me parece que la conclusión de la comisión tenía que ser la expulsión del diputado y no aceptarle la renuncia. Yo razoné de esa manera y por eso voté en contra de aceptarle la renuncia. Está bien, o sea que lo que queda aclarado aquí es porque en un principio muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué rechazó la denuncia de Ameri cuando todos coincidían que era un escándalo lo que estaba sucediendo en diputados, ¿no? Más allá de que sea de manera virtual. O sea, usted lo que cree es que esto merece más que una renuncia, una expulsión directamente. ¿En qué varía esto? Bueno, yo creo que si fuese expulsado del cuerpo, quedaría inhabilitado para ocupar nuevamente cargos electivos o para desempeñar algún otro cargo en la función pública. Ahora, con la situación que tenemos y habiéndosele aceptado la renuncia, bueno, simplemente lo que decida la comisión ahora deviene en abstracto, porque no pertenece más al cuerpo, claro, el exdiputado Ameri. Claro. Claro. El tema prácticamente termina en el mismo momento en que el diputado cesa su relación con la Cámara, se agota la actuación de la Cámara. Eso es lo que usted está planteando, que no se debe agotar la actuación de la Cámara. Sí, efectivamente, me parecía que era una oportunidad para tomar alguna medida un poco más ejemplificadora. Los estuve escuchando en la previa cuando hablaban. Bueno, es cierto que las sesiones son largas. Cuando se trataron las 9 emergencias en diciembre pasado, hemos sesionado durante 23 horas ininterrumpidas. Me parece que eso no es del todo sano, se podría, digamos, cortar en determinado momento y continuar al otro día, porque también es cierto que no podés mantener un nivel de concentración. Pero no era el caso de la sesión de ayer, ¿no? Ayer una sesión relativamente normal, corta, digamos. Claramente no era el caso de la sesión de ayer, y sobre todo porque este incidente se produjo a menos de 2 horas de haber dado inicio a la sesión, así que imagínense que no era para... No justifico de ninguna manera, no lo conozco personalmente al ex diputado, no recuerdo haberlo siquiera saludado alguna vez en el recinto. No es una cuestión personal, pero me parece que es una cuestión que quien ocupa la representación popular en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina tiene que guardar las formas y el decoro, y sobre todas las cosas tiene que honrar el puesto para el que ha sido elegido por la voluntad popular. Diputado, me parece que estos supuestos no se estaban dando en el día de ayer. Claro. Diputado, antes de este episodio, ¿ha habido alguna conversación a través de la conducción de los bloques, alguna advertencia desde la presidencia de la Cámara en el sentido de guardar cierta compostura? No hablo de este episodio que sale por completo del registro de situaciones, pero por ejemplo, una advertencia señores senadores, presten atención, no se duerman, estén pendientes del debate. ¿Ha habido alguna admonición, algún planteo, alguna observación para guardar las formas que son fundamentales en la política y para guardar el mínimo decoro? No, la verdad es que no han habido instrucciones en ese sentido, pero también es lógico que va de suyo, ¿no es cierto? Claro. Creo que todos los que estamos ahí tenemos que pensar que aunque estemos sesionando de nuestras oficinas o de nuestras casas, seguimos cumpliendo el rol de representantes del pueblo y tenemos que hacer de cuenta
que estamos adentro del recinto, porque imagínense ustedes que en una sesión presencial ni los asesores pueden ingresar al recinto. Es un ámbito de mucho respeto y así debería ser aunque estemos sesionando de manera virtual. Claro, claro, es interesante esto que marca. Ahora, Schiavoni, muchos ayer comparaban esta situación, ¿no?, del diputado con otras situaciones que se han vivido también últimamente, como por ejemplo la espina cambiándose y viéndose parte de su torso, o lo que le pasó también al senador Bullrich. ¿Usted le parece que esto es comparable? No, en absoluto. Yo creo que son cosas que no tienen ningún punto de comparación. Lo que le pasó a Esteban, digamos, es habitual que en el medio de una sesión uno se levante para ir al baño o para buscar algún material o para hablar con algún asesor y la banca quede vacía por un rato. Lo que le pasó a Lucho Laspina, bueno, en el apuro de aparecer en cámara de una manera un poco más presentable, no se dio cuenta que aparecía parte de su brazo, parte de su torso al momento de cambiarse, pero creo que no son cosas comparables bajo ningún aspecto, porque lo que quedó claro con la acción de este ex diputado ya es que no estaba directamente involucrado en lo que estábamos debatiendo. Estaba mostrando una absoluta falta de respeto por la gente que lo eligió y por la labor que debe desempeñar un legislador. Así que me parece que desde ese punto de vista no son hechos comparables. Schiavoni, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, diputado. Bueno, hasta allí el diputado Schiavoni explicando, bueno, porque llamó la atención, no era el único diputado que había votado en contra. Y esto, yo recién una pregunta hablaba de las formas. Sí. Las formas tienen que ver con el fondo en la política. Claro. ¿Por qué hay que prestar atención? Perdón por la pregunta que casi se responde sola. ¿Por qué hay que prestar atención en una sesión de la Cámara? Porque muchas veces se reforman leyes sobre la misma sesión, sobre tablas. Muchas veces se cambian cosas, se agregan datos, se quitan datos. Y al momento de votar, si no prestaron atención, ocurren que se votan cosas que los diputados no tienen la menor idea de lo que están votando. Es muy frecuente eso que ocurra. De hecho, hubo una modificación ayer a una ley que se estaba tratando en esa misma sesión, y el diputado del candidato Labaña, Jorge Sarguini, que fue ministro de Economía de Dualde en su momento, un economista muy respetado, un dirigente político muy respetado por la provincia de Buenos Aires, hizo notar en un discurso bastante vehemente cómo se estaban cambiando un proyecto y se estaba quitando sentido, se estaba modificando una ley. Esto porque Sarguini estaba atento, claro, y estaba escuchando. Estaba escuchando y denunció de alguna manera que se estaba modificando. Claro. Ahora, ¿qué ocurre habitualmente? La sesión la sigue el presidente del bloque, el secretario, el especialista de la comisión respectiva sobre el tema. Esto es un grupo, yo te diría, muy reducido, 10 como mucho. 15, y exagero. Mira. Y el resto de los diputados, si no están directamente involucrados con el tema, si no, el tema no refiere directamente a su distrito o a su interés de especialidad, porque hay diputados que tienen alguna especialidad, porque son economistas, porque son esto, porque son lo otro, bueno, en general están, no te voy a decir en otra cosa. Bueno, hay veces que sí, hemos visto diputados leyendo libros. Bueno, al propio vicepresidente en aquel momento fue Vudú, ¿no? El que estaba jugando al Candy Crush en su momento. Claro, sí. Exactamente. Por eso, hay situaciones que han sido visibles simplemente con prestar un poco atención a la transmisión oficial de la Cámara de Diputados, como en este caso, o la transmisión oficial del Senado, en el propio recinto del propio Congreso de la Nación. O sea, hay, como dijiste recién, y con esto termino, Helio, una especie de naturalización de ciertas inconductas. La de ayer, bueno, rompió todos los límites. Sí, todos los límites. Por completo. Sí, totalmente, todos los límites. Pero por eso no está mal lo que planteaba Schiavoni recién con respecto a esas sesiones maratónicas que vos señalabas, que insistimos, son pocas, son contadas con una mano, con los dedos de una mano, no hacer esas sesiones maratónicas. Si son tan importantes, justamente poder cortar, que vuelvan a dormir y seguir al día siguiente, pero al día siguiente escuchando y pensando en lo que se está tratando y diciendo, porque son leyes que en definitiva nos rigen a todos nosotros todos los días. Son tan importantes como eso. Humanamente a una persona no se le puede pedir que tenga un foco de atención permanente durante
23, 20, 19 horas. No, claro. Es humanamente imposible. Hay cuestiones del reglamento de las cámaras que a veces obligan a que la sesión sea eterna. Ocurre otra cosa clásica de fin de año. Sí. Suele ocurrir entre el 28 de diciembre, por ahí. La última sesión, antes que termine el periodo ordinario de sesiones, suele haber una mega sesión siempre. Ahí se meten los proyectos más insólitos que te puedas imaginar. Hemos hecho repasos aquí con títulos que son increíbles. Y ahí se meten un montón de proyectos que el 90 y pico largo por ciento de los diputados o senadores no tienen la más idea, la menor idea de que están votando. Es cierto, es cierto. Lo de ayer, bueno, dejó al desnudo otra realidad. Nunca mejor dicho que dejó al desnudo. Está muy bien lo que estás diciendo. Ahora, para cerrar, este diputado será reemplazado finalmente por una diputada mujer, ¿no? Alcira Figueroa, que es la que le seguía inmediatamente debajo en la lista de diputados. Los reemplazos son no por lista de suplentes, sino por la lista de titulares en principio. Luego, eventualmente, se utilizan los diputados que pueden ser suplentes. Es una diputada de Salta, que tiene una larga militancia en derechos humanos, es una reconocida militante del kirchnerismo por otra parte, que ahora nos venimos a dar cuenta, quizá tuvieran más merecimientos en cuanto a antecedentes, más allá del pensamiento ideológico que pueda tener, que el prontuario que tenía Ameri como carta de presentación. Claro, sí, es cierto. Claramente. Ahora, esto está definido porque se puso en duda en un momento por justamente el tema de cupos. Porque aquí lo que termina metiendo también la mano es el tema de cupos, ¿no? Porque justamente como se está yendo un hombre, tendría que reemplazarlo un hombre. No, también, lo sigue, si yo no estoy equivocado... Ella lo sigue en orden. Lo sigue en el orden y le toca asumir a quien lo precede. El respeto por el cupo se debe mantener en relación a cómo se arma la lista. Ah, está bien, no después a cómo se ocupan las bancas. Una vez que resultan electos los diputados o los senadores, esa lista, esa integración no se saltean los números para acomodar hombres o mujeres. Ah, muy bien, yo pensé que sí, y entonces también porque son casos excepcionales los reemplazos, eventualmente... Bueno, evidentemente no tan excepcionales, No, bueno, pero son casos... Estamos hablando, Ameri estaba tercero, estaba primero Sergio Lozolevi, después estaba quien fue la intendenta de Tartagal, que los dos pasaron al Senado y por eso llegó Ameri a ocupar una banca. Claro, pero en general, del total de más de 350 diputados, es una minoría la que puede modificarse. También ocurre que muchas veces se van diputados a ocupar cargos del Poder Ejecutivo. Claro. No es que no ocurra, pero ocurre con un cierto nivel de excepcionalidad. Bueno, vamos a seguir con esto, Sergio. Muchísimas gracias por...